Invitamos al doctor Herbert Montoya Mendoza, coordinador del Centro de Interacción Social, Investigación y Desarrollo de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. El doctor nos hablará sobre bioética y valores constitucionales. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches, estimados doctor Fabio Joffre, doctor William Herrera, doctora Ferrer, gracias por la invitación, al doctor Carlos Calderón, que estuvo ayer exponiendo, a la doctora Lía Moscoso por su invitación y poder participar en este gran evento, que la verdad estoy muy emocionado por comenzar. Del mismo modo, a ustedes, futuros colegas, estudiantes, que ya les falta pocos años para compartir las aulas del derecho la profesión, y al público en general. Hoy en día voy a hablar de un tema acerca de ética y valores constitucionales. Antes de eso les voy a comentar dos casos para ver qué les parece. Dos casos de Estados Unidos que se dieron referente a la fecundación in vitro. Esto es el caso de una pareja, un hombre y una mujer, antes de contraer matrimonio deciden realizarse una reproducción asistida. Y para realizar la reproducción asistida utilizaron la fertilización o la fecundación in vitro, es decir, la fecundación a través de los laboratorios bioquímicos. Y entonces agarraron un espermatozoide del hombre, un óvulo de la mujer y lo fecundaron en un laboratorio. Producto de eso salieron varios embriones y de eso solamente se trasplantaron 3 al útero de la mujer. Eso quiere decir que sobraron otros embriones que podrían servir para para otra fecundación. Entonces se casaron, procrearon los hijos, pasaron 3 años y se divorciaron. Esto quiere decir que ya se ha roto la relación y producto de eso la mujer pasa tiempo y quiere utilizar esos embriones que habían sobrado después de haberse divorciado. Y entonces viene el ex esposo en este caso le dice: no, tú no puedes disponer de esos embriones, porque si bien nosotros hemos contraído matrimonio en su momento, lo hemos hecho con la finalidad de procrear hijos, pero solamente con esos embriones, mas no puedes utilizar estos otros embriones que estaban criogenizados en un laboratorio, y entonces se debate acerca de los mismos. ¿Quiénes serían los dueños legítimos de los embriones? ¿El esposo o la esposa podría disponer sobre ellos? El segundo caso es sobre la eutanasia. La eutanasia se aplica con personas, como decía el doctor William, que tienen enfermedades terminales. Pero en este caso se quiere aplicar a una persona que tenía muerte cerebral. Lleva 3 años con la muerte cerebral y entonces la madre, o en este caso la esposa del que está con muerte cerebral producto de un accidente, quiere que se le aplique la eutanasia y se le quite los equipos para que deje de respirar y fallezca. Sin embargo, los hijos no están de acuerdo con la decisión y se confrontan 2 voluntades, los hijos y la madre. Los hijos quieren que aún siga viviendo con las máquinas, pero la madre dice no está de acuerdo. Y la pregunta surgió: ¿quién tendría mejor derecho para tomar la decisión? ¿La madre o los hijos? Y entonces esto duró 3-4 años en Estados Unidos hasta que se fue a la Corte Suprema de Estados Unidos. La respuesta les dejo al aire para que ustedes lo piensen y puedan reflexionar sobre esto. El tema de ética y valores va a hacer referencia a un aspecto de que hasta dónde puede avanzar la tecnología y si esa tecnología puede tener límites. Al principio, el desarrollo tecnológico era totalmente aceptable, todos querían el desarrollo. En la época de la revolución industrial empezaron a crearse máquinas para facilitar a que la persona pueda ganar más tiempo a través de las máquinas y no utilizar mucha fuerza. Y entonces eso estaba perfecto. El desarrollo era un síntoma de que todos querían el desarrollo tecnológico. Sin embargo, llegó un punto en que las personas dudaron sobre ese desarrollo.
Y esto pasó con dos antecedentes específicos. El caso de la creación de la bomba atómica Hiroshima y Nagasaki, cuando murieron millones de personas, pero producto del desarrollo tecnológico. Y el segundo caso también fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis empezaron a experimentar con los judíos y empezaron a experimentar con las personas. Los sometían a piscinas llenos de hielo, los empezaban a inyectar formol en su corazón para ver cuánto resistían. Evidentemente, durante la época nazi, los médicos alemanes eran los mejores porque lograron desarrollar la medicina a un nivel muy elevado en ese entonces. Pero la pregunta era, ¿a costa de qué? Y entonces, el concepto del desarrollo tecnológico empezó a tener un concepto ambivalente. Es decir, ambivalente quiere decir que una cosa significa dos cosas al mismo tiempo, pero se contraponen. Al principio era, el desarrollo es totalmente bueno, nadie se puede negar al desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo generaba temor de ver de que el desarrollo tecnológico puede tener una finalidad impredecible. Es decir, que también puede ser utilizado para fines malos. Y entonces, ¿será tan bueno el desarrollo tecnológico? ¿Hasta dónde podríamos aceptar la creación de robots que puedan tener una inteligencia artificial? Que las personas dejen que se pueda manipular la ingeniería humana, en este caso manipular el ADN. ¿Hasta qué nivel podríamos aceptar? Y entonces esto empezó a cuestionarse acerca de que si debería hablarse de la ética con relación al desarrollo tecnológico. Y es ahí donde van a existir los valores. Los valores, hay muchos valores, pero ¿dónde se están estableciendo los valores? En la Constitución. Y entonces, como existen muchos valores, muchos de estos valores van a estar relacionados con la bioética, pero son valores plurales porque son diversos, porque responden a una sociedad plural. Y por tanto, como es plural los valores, se van a confrontar los valores. Por ejemplo, pongamos un valor como un derecho a la libertad de expresión versus derecho a la privacidad. Son principios, derechos que se van a confrontar, pero también los valores se van a confrontar. Pero si existe confrontación de valores, ¿cómo resolvemos ese caso cuando estos se confrontan? Y para esto van a existir técnicas de argumentación. Entre ellos, uno muy común y uno de los que pondera o propugna esta técnica es la ponderación, como Robert Alexy. Y entonces una manera de resolver el conflicto entre valores van a ser a través de la ponderación. Pero, ¿qué tipos de valores tienen que existir en una sociedad? Tienen que existir valores básicos. ¿Por qué? Porque después del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, se exterminó millones de gentes, se experimentó con judíos. ¿Quién quisiera volver a esa realidad? Nadie. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, los países se reunieron y decidieron establecer valores básicos para que no se vuelva a repetir lo que había pasado. Y entonces estos valores van a existir, pero van a necesitar de protección. Porque si no se protegen los valores, ¿de qué nos sirve? Y por tanto, la actitud, ¿cuál sería la actitud ante la ciencia? Que hemos dicho, bueno, esto que ya había repetido, que tiene que ver con un concepto ambivalente del desarrollo tecnológico que tiene que tener un límite. Y los límites lo van a establecer los valores. Los valores son plurales y estos se van a confrontar. Pero ahora, ¿por qué es que se puede tener miedo en la tecnología? Porque el hombre tiene miedo a que no puede controlar esta tecnología. Porque puede llegar a un punto en que la sociedad, en que las personas puedan crear algunas cosas, pero que no puedan medir el efecto de esa creación. Es por eso que hay que tener valores, incluso al momento de crear las cosas, límites
a la creación que puede hacer el ser humano, porque su creación puede llegar a un punto en el cual puede ir contra el mismo ser humano, contra la misma creación que fue como el caso de las bombas atómicas. En la época de la Ilustración, el individuo era un instrumento al servicio de finalidades cuya razonabilidad no era compartida. Es decir, podemos crear tantas cosas, el hombre puede ser un instrumento para crear la ciencia, pero muchos no van a compartir la finalidad que se está dando esa ciencia. ¿Por qué? Puede ser utilizado con fines buenos o con fines malos, porque la tecnología actualmente no es pública, porque se crea experimentos de manera privada. ¿Y quién sabe cómo se crean esos experimentos? ¿Quién sabe cómo se crean las bombas, pero que nadie de nosotros conoce? El desarrollo tecnológico puede ser público, pero también se desarrolla en una esfera privada donde la sociedad no tiene conocimiento de esa experimentación. Entonces eso genera temor, porque durante, por ejemplo, volviendo un poquito atrás sobre la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, lo que se hacía era matar a la población civil, y eso generó mucha repercusión. Lo siguiente, se experimentaba con los presos, o con los, en este caso, con aquellos que habían sido prisioneros, y se los sometía a experimentación, en este caso por parte de los nazis. Y ahora eso, los avances de la ciencia pueden justificar una experimentación que se vaya a hacer. ¿Qué creen? En otras palabras, el fin puede justificar los medios. Supongamos que creamos una cura para el cáncer o el SIDA, pero para crear esa cura necesitamos experimentar con seres humanos. Y los vamos a someter a tratamientos inhumanos, pero los vamos a someter con la finalidad de tener resultados. Y el resultado de eso va a ser una cura. La pregunta es, ¿estaríamos de acuerdo a aceptar ese tratamiento, pero con la finalidad de que se dé un resultado, o no lo aceptaríamos? Y es por eso que la pregunta es si el fin va a justificar las prácticas que se pueden hacer. Es por eso que hay que trazar límites, y en muchos casos no. El fin no va a justificar los medios, pero para eso hay que trazar límites, y los límites van a estar establecidos en los valores básicos. Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 con la finalidad de que sea un instrumento básico de que los estados respeten todas aquellas ideas inimaginables que el hombre puede hacer. Y es por eso que han establecido uno de los instrumentos internacionales como marco básico para no cometer esos errores, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora, ¿cuáles son los nuevos peligros que hoy día existen? ¿Existen algunos nuevos peligros en el avance tecnológico y en la ciencia? Pues sí. La biomedicina y la biotecnología. Con relación a la biomedicina, esto tiene que ver con la manipulación de su propia herencia y modificación. Cuando se hace la fertilización in vitro, la persona tiene la capacidad de elegir qué tipo de hijo va a tener. Ahí lo puede escoger con ojos claros, una persona alta, una persona rubia, pero lo puede hacer, puede elegir, porque en los laboratorios van a seleccionar todos los gametos que van a depositar las personas, y entonces tú puedes ir y puedes decir, yo quiero un hijo con esas características. ¿Eso será ético? Y entonces eso tiene que ver con un conflicto de la biomedicina. Posteriormente la biotecnología, que como ya había hablado el anterior expositor, crear robots, etcétera, que también generan una controversia ética sobre ese tipo de avance tecnológico. Pero si nosotros, retornando a la biomedicina, podríamos seleccionar a la persona que quisiéramos, ¿habría un estándar único de un ser, de un nuevo ser? ¿O todos tendríamos un modelo de persona, pero distinta a los demás?
cada uno pensaría, yo quiero que mi hijo sea futbolista y por tanto tenga estas características, yo quiero que sea, qué sé yo, un astronauta y tiene que tener estas características. Por tanto, como la sociedad es plural, el prototipo de persona que vamos a querer crear también va a ser plural. Por tanto, no va a haber una unanimidad sobre cuál debería ser el tipo de persona o modelo de persona que se cree. Producto de la biomedicina ya se ha dado ese avance. Es más, aún falta el avance de la clonación. Y ahora, ¿eso será ético? Y unos dirán, no, no es ético porque no tiene alma. Y otros dirán, no, pero es igual que un ser humano. La manipulación genética, producto de la biomedicina, generará algunas consecuencias. Y entonces, es por eso que el hombre está avanzando a crear otro ser. Y es ahí donde existe un límite. ¿Hasta dónde se puede crear un nuevo ser? Y bueno, hay que tener límites. Y los límites van a estar establecidos en los valores. Tienen que existir algunos valores, reitero, básicos que debe respetar la sociedad. Entre estos, la autonomía, la dignidad, la igualdad, la libertad y la vida. ¿Alguien de ustedes estaría en desacuerdo en no respetar, en respetar esto? ¿Alguien diría, no, esos valores no se deberían respetar? Creo que nadie. Todos estarían de acuerdo en respetar mínimamente estos valores básicos. Pero, ¿cómo vamos a consolidar estos valores? ¿Cómo hacemos que todos los respeten? Pues para eso vamos a asegurarlo a través de distintos mecanismos. Van a haber mecanismos informales y mecanismos formales. Dentro de los mecanismos informales van a estar a través de la reflexión. Es decir, hay que reflexionar en esencia sobre estos valores. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la honestidad? ¿Qué? Etcétera. Pero el defecto de reflexionar depende de la voluntad. Si ustedes tienen voluntad, van a reflexionar sobre los valores, pero si no tienen voluntad o no le dan mucha importancia, no lo van a reflexionar. La siguiente manera de poder fortalecer o hablar sobre los valores es a través de la socialización de los valores en la familia, en el trabajo, en las distintas esferas. Pero el defecto de esto está que simplemente se va a hablar de los valores en aspectos muy pequeños. No va a ser global. Entonces, ¿cómo podemos hablar de los valores pero que tenga un impacto en la sociedad? Y esto puede ser a través de la introyección de valores a través de los medios de comunicación. Si los medios de comunicación bombardearan con mensajes acerca de los valores, podría tener un impacto global. Pero el defecto de esto está que los medios de comunicación responden en algunos casos simplemente a intereses, digamos, comerciales, económicos, y entonces no se va a poder llegar mucho a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué otros mecanismos hay para hablar de valores o para asegurar los valores? Va a haber los mecanismos formales. ¿Y cuáles son esos mecanismos formales? A través de la norma. Si ustedes incumplen la norma, ¿tiene alguna sanción? Y entonces, si ustedes incumplen el valor de la libertad, ¿les podrían sancionar? Sí. Y entonces todos estaríamos obligados a cumplir la norma. Y esta norma, bueno, puede ser la Constitución o a través de las leyes, es que tienen que establecer valores, que es el único mecanismo en que se resguarden nuestros valores. ¿Qué otro mecanismo también podría haber? Y aquí van a aparecer los instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos que también van a establecer valores, pero para que ya no únicamente se cumplan en el Estado, sino que cumplan todos los estados. Si en algún momento se llega una guerra, por lo menos tengan límites al momento de establecer eso, justamente por el respeto universal de los valores. Pero aquí existe una crítica. ¿Cuál es la crítica a los instrumentos internacionales? Es que no tienen un mecanismo coercitivo para hacerlos cumplir.
Y entonces simplemente pueden ser meras declaraciones porque no van a poder hacerlo o exigir el cumplimiento a través de la coerción como una norma dentro de un Estado. Entonces, esos son algunos mecanismos informales y formales para tratar de asegurar los valores. Ahora, esto nos lleva también a hablar un poco de filosofía del derecho. Y existen dos escuelas, digamos, más comunes dentro de la filosofía del derecho: el justnaturalismo y el positivismo. El justnaturalismo dice, ¿qué es una norma jurídica? Una norma jurídica es aquella que responde al derecho natural. Si aquella norma no responde o contradice al derecho natural, no es norma. Y esto se contrapone con el concepto del positivismo jurídico. Para el positivismo jurídico dice, pero no, una norma es derecho o es jurídica siempre y cuando cumpla el aspecto de validez. Procedimiento, que sea emitido por una autoridad competente, y dos, que esa norma sea emitida por o responda a una norma superior. Es lo único que se puede decir de que es una norma dentro del derecho positivo. Y aquí viene la contradicción. ¿Qué pasa si una norma es injusta? ¿Es derecho? Los positivistas van a decir, es derecho, porque se ha seguido un procedimiento, le ha emitido una norma o una autoridad competente y lo ha dictado. Por tanto, es derecho y hay que cumplir, así la norma sea justa o injusta, no importa, hay que cumplirla. Y los justnaturalistas van a decir, no, la única norma jurídica es aquella que responde a un fin que es la justicia. Si no respondes a ese fin, entonces no es una norma jurídica. Y entonces existe aquí una confrontación de la concepción misma del derecho, que esto lo vamos a retomar más adelante para ver el debate acerca de los valores. Ahora, los valores consagran derechos y valores que marcan límites materiales al legislador. ¿Qué es lo que va a marcar esos límites? Son los valores. Si un legislador dicta una norma que, supongamos, va a limitar la libertad, va a limitar la igualdad, va a limitar la justicia, entonces esa norma estaría o podría ser sometida a un juicio de constitucionalidad. Por tanto, los valores le ponen límite al legislador. El legislador no es que puede crear cualquier norma, tiene un límite y sus límites también van a estar establecidos por los valores que existen, ya sea en la Constitución o en esa sociedad. Por tanto, la juridicidad depende para los justnaturalistas de la justicia. Y por otro lado, las normas naturales son universales y temporales. Es decir, el derecho natural establece normas jurídicas que no pueden eliminarse porque son atemporales. Y dos, son universales porque todos lo deberían cumplir. Por ejemplo, la dignidad. ¿La dignidad es un derecho universal? ¿Sí o no? Sí, porque lo cumplen de aquí y en China, como un valor universal. Entonces, eso es lo que propugna el justnaturalismo. Ahora, ¿dónde están establecidos los valores? En la Constitución. Y ahora, ¿cómo se aseguran esa Constitución? ¿Qué ha establecido el legislador para garantizar que se cumplan esos valores? Ha establecido, para empezar, que la norma es una norma suprema. Ninguna ley puede ir contra ella, por tanto no se podría ir contra o derogar los valores, porque están establecidos en la Constitución y la Constitución es la norma suprema. Supongamos que incumplen y vulneran un valor. ¿Cómo se lo hace exigible? A través de los mecanismos o las garantías constitucionales. Y aquí va a haber la acción de libertad, acción de amparo, etcétera, donde la misma Constitución está resguardando estos mecanismos para que no se vulneren. ¿Qué más ha creado la Constitución? Un defensor del pueblo, donde en teoría debería resguardar los derechos o los valores de una sociedad. ¿Y qué más ha creado el legislador? ¿O qué más establece la Constitución? Entre estos, esas características que sirven para que los valores no puedan ser vulnerados o inaplicados, o que cada persona los cumpla bajo su libre albedrío, sino que son valores imperativos que todos deben cumplir justamente por esa fuerza
coercitiva. Ahora, esas son las características de una constitución. ¿Cómo es que relacionamos los valores con la bioética? Y aquí es donde quiero encontrarme. La Constitución en su artículo 8.2 establece varios principios e incluso establecen principios que no los conocemos. ¿Cuáles creen que son esos valores que no los conocemos? ¿Ustedes conocen todos los valores que están en la Constitución? ¿Y saben qué significa? Les pongo el ejemplo. ¿Saben qué significa ñandereku, tecocabi, capacñán, sumas camaña? Son valores que algunos no los conocen, ni yo mismo conozco algunos valores, porque son provenientes de pueblos indígenas, quienes ellos pueden dar una definición más exacta de los valores. Pero existen otros valores que sí los conocemos, como el valor de justicia, el valor libertad y el valor igualdad, que está en el artículo 8.2. ¿Cómo es que se relaciona la libertad con la bioética? ¿Qué derecho apelaría una persona que quiere solicitar la eutanasia? ¿A qué valor? A la libertad, porque yo tengo el derecho a tomar la decisión sobre mi vida, porque el Estado garantiza el valor de la libertad, y bajo ese valor fundamentas tu petición en el mismo valor que está en la misma Constitución. Y por lo tanto podría solicitarlo. Y el Estado tendrá que discutirse en realidad, ¿tienes o no ese valor? El siguiente valor es la justicia. ¿Qué relación tiene la justicia con la bioética? El Estado, por ejemplo, al momento de disponer sus recursos, tiene que ser equitativo al momento de distribuirlos. ¿Qué pasaría si destinaría millones de dólares para buscar para el desarrollo científico, pero descuidaría otras políticas públicas como la educación, entre otras? ¿Sería justo? Y entonces ahí se apelaría y se cuestionaría. Y a partir de ahí, la justicia va a recobrar y va a tener una finalidad como un valor. Luego, el principio o el valor de igualdad. ¿Cómo es que se relaciona la igualdad con la bioética? Dentro de los hospitales hay ciertas prioridades en la atención. ¿Quiénes tendrían que tener más prioridad? Supongamos que vienen varios enfermos. Los menores de edad, las personas mayores. ¿Por qué? Porque se apela al principio de igualdad, pero no una igualdad formal, sino una igualdad material. Y por tanto, se tendría que dar ese tratamiento a fin de garantizar la igualdad material. Luego está el valor de la libertad física. ¿Cómo es que también se relaciona la libertad física con la bioética? Y la respuesta es que, por ejemplo, se establezcan procedimientos para que no se realicen internaciones forzosas. Supongamos que el médico dice, hay que internarlo a ese paciente porque está muy mal. ¿Por qué? Porque está muy mal. Pero no es en sí, al privarlo de esa manera, se lo estaría privando de libertad de esa persona, libertad física. Y entonces ahí el valor tendría que interpretarse con relación a los enfermos, que los médicos tienen que establecer o tiene que establecerse un procedimiento en qué ocasiones o bajo qué circunstancias se podría internar forzosamente a un paciente, pero que no sea a libre discrecionalidad del médico. El siguiente tiene que ver con el valor o como derecho a la información. El Estado dice que se garantiza el derecho a la información. Esto significa que los médicos tendrían el deber de informar todo el tratamiento a los cuales se va a someter un paciente. Porque si no lo harían, es más, si no dieran una información veraz y fidedigna, estarían vulnerando los derechos del paciente.
porque el mismo Estado dice que se debe garantizar esa información. Cuando el médico te oculta la información, así tengas una enfermedad terminal, tiene el deber de darte la información, pero también tiene el deber, bajo el derecho a la privacidad, también de resguardar esa información. No es que le puede dar a cualquier persona la información, porque te estaría afectando el derecho a la privacidad. Por ejemplo, aquellas personas que tienen SIDA. Bajo el derecho a la privacidad, los médicos tienen que restringirse a dar esa información a cualquier persona. Entonces el fundamento va a estar en estos derechos, en estos valores que establece la misma Constitución. También existe el derecho a la libertad de creencias y religión. ¿Cómo es que esto se relaciona con los médicos? Y esto va a pasar cuando, por ejemplo, un médico quiere rehusarse a realizar el aborto o la eutanasia y dice: yo tengo un juramento hipocrático y respeto la vida, y bajo esas condiciones yo no quiero realizar el aborto o no quiero realizar la eutanasia. ¿Podría justificar su decisión en ese derecho o en ese valor de la libertad de religión y libertad de creencia que establece el artículo 4 de la Constitución? Sí, lo podrían hacer. Hace un mes, en la ciudad de Sucre, en el Hospital Jaime Mendoza, hubo una adolescente que fue producto de una violación y querían realizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal porque había una denuncia. Sin embargo, los médicos se rehusaron porque no querían realizar el aborto. Y entonces pasaron médico tras médico, 4 o 5 médicos se objeción de conciencia porque no estaban de acuerdo en realizar la interrupción. Y la pregunta es: ¿pero se va a morir la persona si ustedes van a objetar todo el rato la objeción de conciencia? Y entonces ahí el director del área es que tuvo que realizar y ordenar que se realice el aborto. Pero los médicos apelaron a la objeción de conciencia para evitar realizar la interrupción del embarazo bajo el derecho de la libertad de creencias y libertad de religión. En este caso, la libertad de creencias. Y entonces también van a fundamentar en ese valor su decisión. Entre otros, también el Estado dice que debe garantizar el desarrollo tecnológico, que está en el artículo 106 y 107 de la Constitución. Y bajo ese deber que tiene el Estado, también tiene el deber de desarrollar mecanismos, por ejemplo, la fecundación in vitro, porque el Estado tiene el deber de desarrollar, en este caso, dentro del área de la medicina, todo el avance tecnológico. ¿Y a quiénes creen que beneficie la reproducción asistida? En este caso, a las mujeres que son solas, porque también tienen derecho a una familia. Y entonces ellos o ellas van a recurrir a una reproducción asistida. Y es el Estado el que tiene que garantizar, producto del deber que tiene de desarrollar, realizar o aportar todos los medios para que se desarrolle desarrolle la tecnología, pues tiene que garantizar esos mecanismos a las mujeres que son solas o que quieren tener una familia. Pero si no existe estos mecanismos de reproducción asistida, no lo podría hacer. Por tanto, el Estado estaría incumpliendo. Entonces, la Constitución señala que el Estado debe garantizar el desarrollo tecnológico en todas las áreas. De esa manera se podría efectuar. Entonces, si se han dado cuenta, los valores van a justificar las decisiones que pueda tomar un médico o que no quiera tomar un médico, en este caso de la objeción de conciencia, el deber que tiene el médico de informar bajo el derecho a la información que se tenga, y que ese derecho tiene que ser veraz y tiene que ser fundamentado. Y por otro lado, también va a existir el debate si las personas o las mujeres tienen derecho a realizar la interrupción voluntaria, en este caso el aborto, o no, producto del valor libertad. Y existe un tercero que es me olvidé comentarles, la dignidad.
La dignidad uno los tiene por el hecho de ser humano. Y esto va a ser una cuestionante, por ejemplo, en cuestiones o hospitales psiquiátricos, donde por el hecho de que están mal de la cabeza o tienen alguna enfermedad, entonces no les dan la debida atención y los tienen en condiciones indignas, que no limpian sus baños, etcétera. ¿Tendría el deber el Estado de que se les dé buenas condiciones a esas personas? Sí, bajo el principio de dignidad. Entonces los médicos, los psiquiatras también tienen que respetar ese principio, por más que la persona sea interdicta. Entonces, a partir de ahí, la dignidad incluso va a ir a cuestionar, como por ejemplo, si se puede utilizar los restos de embriones con fines cosméticos. ¿Se podrá utilizar? ¿No creen que eso vulneraría la dignidad de la persona? Pero unos van a decir, pero esos embriones no son vivos, son objetos. Pero si son objetos sí se podría realizar, pero si no son objetos, no lo podrían realizar, producto de la dignidad de la persona, porque también son o forman parte de ellos. O la comercialización de los órganos, ¿afectaría la dignidad de la persona? Sí, porque no son cosas, objetos que se puedan comercializar como otros bienes. Y entonces, ¿hasta qué punto debe en este caso permitirse las prácticas? Y la Constitución, a través de los valores, van a poner límites a las acciones de los médicos, a las decisiones de las personas, de las mujeres, a que se debe dar mejor trato con calidad y calidez a las personas enfermas. Y entonces esos son los límites que la Constitución establece a través de sus valores. Gracias.